con usted, Jacqueline, porque bueno... Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Usted ha declarado que le duele la aprobación de este proyecto, que no es lo que esperaban para el país. Cuando ve estas reacciones de júbilo, de alegría, como la de Arturito, los bocinazos ayer de la gente que celebraba que podía acceder al retiro de sus propios fondos, ¿qué le parece esta dicotomía entre que a usted le duele y la gente está celebrando? Bueno, lo que pasa es que yo creo que, y lo decía Arturo, la gente necesita hoy día aportes y ayuda, ¿sí? Yo no tengo ninguna duda de eso. Es decir, acá objetivamente la gente lo está pasando mal. Objetivamente también, como ustedes lo decían, las pensiones en nuestro país, y así estaba establecido, por eso estábamos trabajando en una reforma de pensiones, no son lo que se dijo inicialmente. Efectivamente hay personas que, por distintas razones, que si quieren después las analizamos, pero tienen pensiones súper bajas. Entonces, hasta marzo estábamos trabajando en cómo poner más plata para poder hacer un poco más solidario el sistema de pensiones, y que la gente que daba su vida entera para trabajar en este país, para sacar adelante este país, pudiera tener una pensión digna. Y lo que pasó ayer es que se va a permitir sacar plata de esos fondos que estaban destinados a la vejez, que estaban pensando en cómo aumentarlo. Y de esas platas que se van a sacar, de ese 11 millones de personas que van a sacar, yo estaba sacando la cuenta, de acuerdo a cifras oficiales, cerca del 60% van a sacar 30% o más de sus fondos. ¿Ah? Y estamos hablando de personas que probablemente van a ver afectadas fuertemente sus pensiones. Y por lo tanto, acá nosotros lo que decimos es por qué. Y cerca de un 50% de esas personas, cerca de un 60% de esas personas solo va a poder retirar del orden de 1 millón de pesos de esa plata de las pensiones, que además no va a ser de manera inmediata. Entonces, lo que nosotros les decíamos, si lo que esas personas que son las más vulnerables, las que necesitan ese aporte, el Estado le está ofreciendo no solo el que puedan retirar esos fondos, sino que además un subsidio de 500.000 pesos que no tienen que devolver, más un préstamo solidario con 1 año de gracia, y que además, si no lo puede pagar porque no tiene pega, no lo paga, y la deuda se extingue a los 4 años. Solo para entonces, hacerle un nosotros decimos, ¿para sí, qué vamos a sacar la plata de las pensiones si ya las pensiones son bajas? Es que para hacerle un contrapunto en eso que usted menciona, ¿usted cree que si esa ayuda hubiese sido lo suficientemente contundente, o tal vez hubiera llegado en un momento más oportuno, la gente querría acudir a sus propios fondos de ahorro? Yo creo que ese es el problema central. Que las personas se sienten desamparadas, que han postulado los beneficios y no han podido acceder a los beneficios, que hay burocracia, que hay letra chica, y frente a eso la gente dice, yo tengo mi platita segura, es mía, yo la ahorré, dénmela, la quiero usar. Eso también es un espejismo, porque tampoco va a ser rápido. Cuando yo creo que la gente piensa que esto va a ser como ir a un Red Bank y sacar la plata, eso no es así, no va a funcionar así. Pero más allá de lo rápido, senadora, más allá de lo rápido, ¿perdón? Más allá de lo rápido o no que puede hacer este proyecto, o incluso el proyecto que planteó el presidente, tiene que ver con la ayuda, con que la gente siente que no pudo acceder a esa ayuda, que era un espejismo, tal como usted utilizó esa palabra. ¿Qué opina usted? Sí. Es que efectivamente, porque se han ido haciendo ayudas paulatinas, y quedaba, y nosotros, me refiero a la UDI, fuimos los que incluso le dijimos al gobierno que mejorara la oferta para la clase media, que se necesitaban transferencias directas. Entonces, se han ayudado, es decir, ya no tengo las últimas cifras, pero por lo menos hasta la semana pasada habían cerca de 3 millones de personas que ya habían recibido el IFE. Hay mucha más gente que todavía necesitaba aprobarse. Ayer está la senadora Proboste, se estaba viendo en el Parlamento la ayuda a las mamás que se les acaba el postnatal, que se demoró un poquito más de lo necesario, pero ya está saliendo y debiera ir a la Cámara. Discusión. Entonces, senadora, de verdad, sí. Denos unos minutos para también involucrar en la conversación a la senadora Yasna Proboste, que también intuimos, ¿no?, cuál va a ser su voto en el Senado. Me gustaría, sí,
Senadora, yo creo que el análisis está bastante claro respecto de que la ausencia de Estado ha provocado o ha gatillado que esta discusión sea más urgente y sea además súper popular, ¿no? Porque efectivamente lo que nosotros constatamos, ayer el gobierno decía que con el beneficio de la clase media va a llegar a cerca de 1.200.000 personas, sigue siendo poco y escaso, porque hay muchos que siguen sin calificar. Entonces me gustaría que usted me explicara cómo van a ir en paralelo ambos proyectos. Ayer no tuvimos una definición por parte del ministro de Hacienda, pero sabemos que ya ingresó al Senado la discusión sobre el bono de los 500.000 pesos. ¿Es una cosa u otra? ¿O podría el Parlamento aprobar ambas a la vez? Llámese Congreso y finalmente Senado. ¿Cómo está? Le damos la bienvenida. No, muchas gracias. Yo espero que, obviamente, se tienen que tramitar ambas iniciativas en paralelo. Nosotros esperamos que la aprobación del retiro de hasta un 10% de los fondos previsionales sea una realidad y que el Senado trabaje con la misma celeridad que tuvo para sacar, por ejemplo, la iniciativa del gobierno que corrió para ir a apoyar a las grandes empresas con el FOGAPE, una iniciativa que en toda su tramitación fue de una semana y el presidente la promulgó al día siguiente que la despachó el Parlamento. Entonces yo espero la misma celeridad para el retiro de fondos de la AFP y tal vez, como lo decía durante tantos años, uno de los rostros de la AFP, don Francisco, espero que se respete la opinión de la gente. Hoy día más del 80% de los ciudadanos espera que se pueda aprobar en el Senado el retiro de hasta un 10% y me parece, además, estando en este matinal con la presidenta de la UDI, además colega en el Senado, que no nos parece justo a quienes entendemos la actividad política como la expresión de la libertad y de la votación en conciencia, en que hoy día se busque amedrentar a través de las sanciones que se anuncian para los diputados que han votado a favor. Con esa disposición se busca amedrentar a aquellos senadores que han mostrado adhesión a este proyecto de ley, y me parece además que transgrede el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, en donde no pueden existir órdenes de partido. Y obviamente esta iniciativa ha sido tan evidente que ha tocado el nervio neurálgico del modelo que la derecha ha salido y los poderes económicos con toda la fuerza a presionar para que esta iniciativa no avance, y nosotros creemos que hoy día esto tiene que avanzar, porque además, mire, yo creo que en esto uno tiene que reclamar consistencia. Y te quiero dar un dato por qué creo yo que la derecha debe tener consistencia en esto y aprobar esta iniciativa. Porque cuando comenzó esta crisis, la suspensión temporal del empleo, que pasa bien inadvertido, pero la suspensión temporal del empleo se le dice a los trabajadores que paguen parte de sus remuneraciones con sus ahorros en la administradora de fondos de cesantía. Claro, seguro entonces cesantía. Aquí no es la lógica la que quieren defender de que los trabajadores no toquen sus recursos para cuando los necesiten, porque si esa hubiese sido la lógica, jamás hubiesen planteado una iniciativa en donde la suspensión temporal del empleo los trabajadores tengan que pagar parte de sus remuneraciones, es decir, todo lo que reciben, con sus ahorros en la administradora de fondos de cesantía. Entonces, la misma reflexión que dicen, ay, pero es que cuando lleguen a la edad de jubilar no van a tener todos los fondos que tienen. Bueno, cuando queden desempleados tampoco lo van a tener, no van a tener nada, porque lo van a haber usado todo. Hagamos el en contrapunto. Esta crisis. Entonces, después de 4 meses, no es cierto, claramente aquí el Estado ha estado absolutamente ausente. Sí, senadora, vamos abriendo el diálogo más que un monólogo largo, y así todos podemos conversar. Senadora Van Rysselberghe, ¿usted tiene algo que decir respecto a lo que acaba de decir la senadora Proboste? Sí. Tres cosas bien concretas. La primera es que yo creo que hay que ser riguroso con los argumentos que se entregan acá para poder estabilizar y hacer esto en el Fondo de Cesantía de Protección al Empleo. El Estado puso $3.000 millones justamente para que no pase lo que está diciendo la senadora Proboste. En segundo lugar, a nosotros nos parecía importante porque hubo empresas que tuvieron que parar producto de la cuarentena y así fue aprobado transversalmente. En segundo lugar, me gustaría poder explicar un poco lo que se está haciendo. Cuando nosotros tenemos una persona de 30 años que tiene un ahorro de 4 millones de pesos, si esa persona saca 1 millón de pesos, que es lo que le permitiría sacar la ley que está impulsando la izquierda, al cabo, ese millón de pesos, cuando se jubile, costaría o rentaría alrededor de 5 o 6 millones de pesos, con una visión súper conservadora. ¿Qué es lo que está? Si el Estado le presta
solidariamente, con aval del Estado, desde el Estado, no un banco, no la AFP, nada, el Estado de Chile, con una visión solidaria, le presta esa plata de 1 millón de pesos, devuelve exactamente lo mismo, y si está sin pega, no lo devuelve. Entonces, y no afecta su pensión para cuando sea mayor. Y en tercer lugar, y efectivamente, esa plata es de ellos, pero en todos los sistemas de pensiones del mundo, de cualquier tipo, el ahorro es obligatorio. Sí, déjenme de cualquier tipo. Sí, hacerles un contrapunto frente a lo que ustedes estaban mencionando recién. Marco, si yo necesitara esta plata, ¿ok? Yo soy de un sector de clase media, y yo necesitara esta plata, yo exigiría que el Estado me entregue a mí un bono. ¿Por qué lo exigiría? Te estoy dando una opinión súper personal que a lo mejor representa a personas que nos están viendo. Porque yo jamás he pedido un peso, y entiendo que estamos en un momento de emergencia. No me gustaría ir a buscar mis propios fondos y mis propios ahorros, y tampoco me gustaría ir a pedir un préstamo, porque entendería que así como, por supuesto, la emergencia estuvo en los sectores más vulnerables, también hay una clase media gigantesca que hemos definido entre un sueldo de 800.000 hasta 2.200.000, que está igualmente afectado por una emergencia sin haber recibido nunca un peso del Estado y habiendo pagado sus impuestos. Así es. Yo creo que en general lo que he escuchado y lo que se ha dicho de parte del mundo político, en primer lugar, realizan comparaciones que son incomparables en términos humanos, ¿no? Porque no entienden aún que los sectores medios que consideraban que eran sectores que tenían sus salarios, que llegaban a fin de mes, que podían salir un poquito de vacaciones, esos no son los sectores medios de Chile. Los sectores medios de Chile están completamente endeudados. Cuando decimos que 12 millones de personas mayores de 18 años en Chile están endeudadas y 5 millones están morosas, esa es la realidad. Esos son los datos duros, esos son los datos públicos. No inventemos un Chile que no existe para poder justificar de que el modelo ha sido exitoso y para que no hagamos autocríticas para avanzar, como decía Arturo en La Vega, para positivamente construir un país distinto. Y otro elemento importante, las personas no quieren más deuda, ¿no? Escucha la palabra deuda y dice, ya no puedo más, estoy hasta acá. Y por tanto era muy importante, yo valoro un aspecto del plan de protección de clase media del gobierno. ¿Cuál? Porque va en la línea correcta, el subsidio al arriendo, porque esa es una transferencia directa. ¿Y el bono? ¿no? De 500.000, ¿Y el bono? el último Lo que pasa con el bono es lo siguiente, para recuperar la memoria. El gobierno inicialmente propuso un plan de, entre comillas, protección a la clase media, donde existía un crédito blando, ¿no? Casi como que se estuviera negociando con los hogares de Chile. Este crédito blando podía tener hasta 4 cuotas de hasta 650.000 pesos, 2.600.000, y el 8 de julio, antes que se votara la idea de legislar, el gobierno, las negociaciones que tuvo con sus partidos políticos de manera informal, dijo, a ver, la primera cuota de este crédito que sea transferencia, que sea bono, hasta 650.000 pesos. Claro, un cuarto de todo el préstamo iba a ser un subsidio, exacto, un bono. ¿no? Y finalmente estamos hablando de 75% de endeudamiento para quienes necesiten el crédito. Pero después, para que nuevamente se tratara de rechazar el proyecto que se votó ayer, el gobierno increíblemente bajó el bono de 650.000 a 500.000 pesos. Eso es lo que no se entiende. Era esperable que obviamente los diputados y diputadas oficialistas rechazaran este proyecto. Pero lo más importante es que esto incluso técnicamente no es comparable. Los hogares, en términos intertemporales, nos están viendo lo siguiente. ¿Cómo bajar mi pensión en el futuro versus la plata urgente que necesito ahora? ¿Por qué? Porque la senadora, la presidenta de la UDI, perdón, dijo lo siguiente, que es senadora, dijo algo que no es preciso, ¿no? Y cuando hablamos de rigor, yo pido, sin tomar posturas ideológicas, que los datos son los datos. Ella citó el caso de una persona de 30 años que tiene 4 millones ahorrados. Nosotros hicimos el mismo cálculo con el simulador de la Superintendencia de Pensiones, que se puede bajar, es un software. ¿Qué pasa? Que si esa persona, de acuerdo a los supuestos actuales y de rentabilidad actuales, ¿cierto?, saca su millón de pesos, porque va a sacar más, si tiene 4 millones podría sacar un 25% de su ahorro. ¿Quieres ponerlo en la pizarra? Claro. Entonces, supongamos una persona un afiliado de... Claro, si tiene 4 millones va a sacar más de su 10% si saca el millón, ¿cierto? 30 años, ¿no? Promedio entre hombres y mujeres, hay unas pequeñas diferencias, que tiene en estos momentos un saldo de 4 millones. Esa persona, ¿cierto?, si sacara su 10% serían 400.000 pesos. ¿No? Pero el mínimo de esta propuesta, el mínimo es 35 UF, sería 1 millón. Claro. Por tanto, sacaría el 25% de su ahorro. Sacaría 1 millón de pesos. Entonces, si uno hace el cálculo, y este cálculo no es
una hoja de Excel. Esto es meter las tablas de mortalidad, proyectarlas, meter la tasa de interés técnica, retiro programado, algo complejo que se hace con un software, no con un Excel y un papel, ¿no? Y si uno proyecta lo que pasa, esa persona va a ver disminuida la pensión, porque también situarlo en un extremo y decir que no va a pasar nada tampoco es correcto, como montar campaña del terror de que las pensiones se derrumban. Ambas cosas son incorrectas. Esa pensión en promedio va a bajar 15.000 pesos, ¿no? Eso es lo que se proyecta, una caída en la pensión de 15.000 pesos. Perdona, para entender bien, eso quiere decir que esa persona cuando jubile, ¿en cuánto? 30 años más. Exacto, 30 o 35, dependiendo de hombre o mujer. Va a recibir 15.000 pesos menos cada mes. Exactamente. Pon el monto que recibía ahí, Marco, menos los 15.000. Entonces, ¿qué pasa exactamente? Hoy día, la mitad de las pensiones autofinanciadas que pagan las AFP y compañía de seguro son 1.006.000 pensiones. La mitad, más de 500.000 pensiones autofinanciadas, son menores a 150.000 pesos. Sí. Esa es la realidad. Totalmente. Por tanto, lo que va a pasar, si esta es una persona representativa de la realidad, no que tenga una pensión de 600.000, 700.000, eso no va a pasar. Esa persona va a ver que su pensión va a bajar a 135.000 pesos aproximadamente. Pero, como existe un pilar solidario, esa persona que recibía un aporte por los sus 150.000 que subía, ahora va a recibir un aporte un poco mayor. Por tanto, la caída final va a ser alrededor de 12.000 pesos en vez de 15.000 pesos, siempre y cuando nos mantengamos en el sistema previsional que tenemos hoy día. Yo espero, ¿no?, y por la vía de los hechos, de que el sistema de pensiones va a cambiar y esta persona no va a tener Marco, después tengo preguntas del público, pero así todo, con lo que tú planteas, tú en alguna oportunidad nos dijiste aquí que para ti también la última opción era recurrir a los fondos de pensiones. Absolutamente. A pesar de que tú pronosticas que la baja va a ser poquita, digamos, para una persona que le queda mucho por jubilar, ¿cierto? Es que eso en el fondo es reconocido por todos y todas. Si lo que estábamos esperando es que los hogares chilenos que tienen problemas, que nos imaginábamos nuevamente la idea de focalizar políticas que era un 20%, un 30%, hoy día podría llegar a un 90% de los hogares con problemas parciales o totales de ingresos. Y por tanto uno esperaba transferencias directas, ¿no? Transferencias directas para que puedan cambiar la crisis. ¿Cuánto hubiera sido para ti razonable una transferencia directa? A ver, tenemos que ser respetuosos con lo que el Estado define. El Estado hoy día define el parámetro más básico y mínimo, que es la línea de la pobreza. Ese es el mínimo. Desde ahí hacia arriba uno tiene que discutir. De ahí salen los cálculos. Exacto, si no rompemos nuestras propias discusiones, nuestros propios estándares. Para una familia de 4 personas, la línea de la pobreza hoy día es 450.000 pesos. Por tanto, desde ahí hacia arriba tenía que ser el ingreso familiar de emergencia o la renta básica de emergencia. El gobierno lo que propuso para un 33% de los hogares, que fue el IFE 1, ¿no?, o el IFE 2 en realidad, fue de hasta 400.000 pesos. O sea, nos situamos por debajo de la línea de la pobreza, porque consideraba que ciertos gastos bajaban, como el transporte, pero no consideraba que subió la luz, subió el agua, el gas, porque las personas están más en sus hogares, usan más la casa, entre otras cosas. Entonces es muy importante considerar aquello. No hay campaña del terror, ¿no? Tenemos una caída en las pensiones, obviamente, porque si uno retira plata no puede tener la misma pensión que si no retirara. Pero esta es la magnitud y las personas ven esto y dicen, yo tengo que dar de comer a mis hijos, mis hijas, tengo que pagar las cuentas básicas, miro esto a futuro, va a bajar mi pensión 10.000 o 15.000 pesos y voy a poder contar con 1 millón de pesos. Eso no es comparable, ¿no? No hay por dónde perderse en ese sentido. Y algunas personas dirán, yo no voy a retirar, ¿no? No voy a retirar porque considero que me conviene dejar rentando ese dinero. Pero el tema de fondo es que vamos a tener que cambiar el sistema de cuentas individuales. Hasta el propio presidente de la República lo dijo y lo reconoció. Cambios estructurales que para él van a ser acotados, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto probablemente no va a suceder. Ni siquiera vamos a tener esta caída en el monte de la pensión. Alcalde. Bueno, la verdad es que son muchas las cosas que uno observa aquí. Primero, quiero insistir en que si uno se va a los principios, el dueño de su plata es quien ahorró, y creo que es mejor que la gente honestamente diga, quiero usar mi ahorro, antes que tengas, por ejemplo, un aumento de la delincuencia, porque hay gente que diga, no tengo cómo subsistir, por ejemplo. Creo también que hay algo que hoy día se comparte, y mucha gente te dice, mire, alcalde, resulta que cuando bajan mis ahorros y baja mi pensión futura, por oscilaciones del mercado, nadie se ha preocupado de inyectarle recursos y compensarme eso. Y hoy día me critican que quiero sacar plata hasta el 10%. Entonces, por favor, o sea, si fuera tan genuina esa preocupación,
¿por qué no se inyecta cuando se producen esas bajas Es la del mercado? pregunta de alguien. Sí. ¿Diana? Solo para reafirmar lo que usted nos dice, es la pregunta de Pedro Palma de Viña. Dice exactamente lo mismo que usted plantea, alcalde. Dice, ¿por qué nos preocupa sacar 1 millón ahora, si es para una necesidad tan grande, si se pierde más plata con la rentabilidad negativa, con estos vaivenes del mercado mismo? Senadora Van Rysselberghe, una buena pregunta para usted. ¿Qué opina? A ver, mira, Pedro yo Palma. me siento así casi como contra la pared, pero yo estoy en la Comisión de Trabajo del Senado y yo soy de las convencidas que el sistema hay que mejorarlo. Pero lo que dijeron ahí, de que aquí hay que cambiar el sistema de ahorro individual por uno, yo me imagino que se refieren a un sistema de reparto, hay que ver lo que fue la experiencia de eso en Chile. Es decir, acá el sistema de reparto se basa en que las personas que están trabajando pagan las cotizaciones que van a repartirse dentro de los que están jubilados. Eso es el sistema de reparto súper en simple. Y resulta que ese sistema de reparto podrá funcionar cuando la gente que esté trabajando es mucho más que aquella que está jubilada. Pero en una población que está envejeciendo, donde la pirámide poblacional empieza a igualarse, ya no es tan pirámide, sino que es más bien una cosa bastante más recta, no da. Entonces, y hay que recordar que en el sistema de reparto antiguo, incluso con una pirámide poblacional distinta, había la gente que cotizaba durante 15 años cotizando, y no es que tuviera una pensión baja, no tenían pensión, cero pensión.